historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en esta serie especial que estoy realizando sobre cartas históricas o cartas de la historia. En el programa anterior leí precisamente la carta que el general Antonio López de Santana le manda al gobernador de Querétaro, a Canalizo, precisamente expresando su apoyo y dando a entender que así como a él él apoyaría ese estado. Entonces, y está el discurso, nada más espero que me manden en la caja de diálogo si quieren escuchar el discurso de toma de posesión como presidente de la República de Santana de 1833. Yo sé que a Santana se le ha tratado como el vendepatrias. Ciertamente era jugador, era mujeriego, era, pues por decirlo así, yo diría que hasta miedoso, porque vimos su actuar en la guerra del 47, bueno, del 46 al 48, pero sobre todo el año del 47 queda muy marcado. Y bueno, hasta que viene el Segundo Imperio, el mariscal Aquiles Bazán es el que logra expulsarlo definitivamente del país. Después va a volver para morir, ya viene muy enfermo, desde que le vuelan la pierna de un cañonazo, pues no se recupera. Le quedan secuelas, está mal. Pero bueno, mucha gente no sabe por qué desaparece Santana y no da lata en el Segundo Imperio. Bueno, pues porque precisamente es expulsado por el mariscal Dubois, Aquiles Bazán, y también expulsa al embajador plenipotenciario de Napoleón III, Dubois de Saligny, que se va a casar con una mexicana, mexicana al parecer de origen o de madre veracruzana. Pero ya les he contado en estos programas las cartas, les he leído las cartas de alguien que fue muy amigo de Saligny y de la esposa de Saligny, que era hija de esta señora que tenía su casa en Puebla, pero también tenía casa en Veracruz. Y les toca toda la invasión, la segunda invasión francesa y el Segundo Imperio. La señora era Ortiz Borbolla o Borbolla Ortiz, una cosa así, y Dubois de Saligny se casa con su hija que se llamaba Luz. Entonces, Juan Nepomuceno Almonte, el hijo del generalísimo Morelos, después se hacen compadres, la señora Borbolla y Almonte, y ya les he en programas anteriores leído cuando las invita a tomar la sopa a las 6 de la tarde y que si puede venir Lucecita y que guarde un documento especial para cuando llegue el emperador, porque acuérdense que a él lo nombran prácticamente como rector o dirigente de la regencia en 1863, cuando Maximiliano acepta el trono. Bueno, pues empiezan a hacer los preparativos, ya que los emperadores van a llegar en 1864, el 28 de mayo, llegan a México, allá a Veracruz. En sí llegan un día antes, pero nadie los recibe, entonces se quedan esa noche en la fragata Novara, que era la que traía el mando Maximiliano, era su fragata, y los otros barcos que venían de escolta, pero no hubieran, vamos, tocado tierra mexicana, pisado tierra mexicana el 27, pero no, bajan, descienden de la nave hasta el 28 de mayo de 1864. Bueno, pero nos vamos ya a una carta muy especial, porque el abogado de Maximiliano en su juicio, recuerden que Maximiliano jamás se presenta al Teatro Nacional de Querétaro, donde se hace la Constitución en el 17,
Pero en este teatro, que también se llamó Teatro Iturbide, ahí son juzgados en presencia tanto Mejía, el general Mejía, Tomás Mejía y Miguel Miramón, los generales que van a morir con Maximiliano en el famoso Cerro de las Campanas. Entonces, Maximiliano no se presenta porque está muy mal del estómago, tiene una diarrea terrible y bueno, de alguna manera se manejan las formas para que él no esté presente y las burlas pues no se hagan tan directas al emperador. ¿Por qué? Porque cuando entró el general Tomás Mejía al teatro, había prostitutas, estaba la tropa, o sea, había gente de lo más bajo y pues iban a ver a divertirse nada más, no se tomaba muy en serio el asunto, ya se sabía nada más que había que justificar la muerte de estas personas. Esto también se llega a hacer cuando se sabe que Benito Juárez, el presidente de la República, está en San Luis Potosí. Bueno, Orozco Iberra y Rivá Palacio, que eran los defensores de los condenados, van a verlo, a pedirle el indulto. Entonces, de alguna manera, se dice que cuando entró a juicio, cuando entró, lo iban a enjuiciar y entró el general Miguel Miramón, que los dos generales tenían fama de su valentía, tenían fama de aguerridos, de que si morían en batalla, una vez lo dijo, no recuerdo si Mejía o los dos, Miramón, así se muere un hombre, y se aventaban con el caballo contra la trinchera enemiga, y era como rompían los sitios o era como tomaban prisioneros a los enemigos, en este caso a los liberales, a los soldados que estaban del lado de la República, que estaban del lado de Juárez, y porque ellos eran pues parte de los conservadores, eran parte de los que estaban del lado del emperador, del lado del imperio mexicano. Entonces, siempre se les respetó eso. En sí, el general Mariano Escobedo, que es a quien se le rinde Mejía y Maximiliano, porque Miramón se esconde, Miramón escapa, y después el doctor Liceaga, Licea, el que los va a hacer la autopsia al general, no, a Maximiliano, él denuncia a Miramón donde está escondido y lo atrapan. Licea, el doctor que después Juárez lo encierra 3 años porque se entera, gracias a que se queja con él el almirante Tagenfol, que es el que viene por los restos de Maximiliano, pues el doctor se acerca a Tagenfol y le ofrece pañuelos llenos de sangre, pedazos de barba del emperador, y en sí había damas, cuando él estaba haciendo la autopsia ahí en Capuchinas, en Querétaro, que le acercaban pañuelos para que fueran enjugados como reliquias del emperador. Muchas de las vísceras y muchas de las partes del cuerpo para el primer embalsamamiento de Maximiliano pues son echadas al caño, a la cañería. No había los sistemas de antes, aunque hay todo un discurso del doctor Licea para salvarse de ir a la cárcel. Benito Juárez lo mete 3 años a la cárcel cuando se entera que lo que está haciendo y lo que le ha ofrecido a Tagenfol, que era el que venía en el mismo Novara, era el segundo al mando. Bueno, pues queda como primero al mando a la muerte del almirante Maximiliano de Habsburgo, que su hermano Francisco José lo había nombrado almirante general de toda de toda la marina de Austria, de la Marina Armada Austriaca, lo nombra él almirante general, pero le dice, de ahí no vas a pasar, y le hace renunciar a sus derechos imperiales. Pero bueno, es una historia de Segundo Imperio muy hermosa. El Segundo Imperio es muy apasionado, muy apasionante también, hay otros que lo odian, bueno, pero en fin,
Entonces, cuando va entrando Miramón al teatro, pues al Teatro de Querétaro, donde los están juzgando, se empiezan a burlar, la tropa se empieza a burlar y él se para en medio y con la pura mirada empieza a recorrer todo lo que es el teatro. Y así como él iba recorriendo la mirada, se dice en la crónica que iban bajando la voz, iban acallándose las risas y los gritos. Al final impuso el grado, siendo que iba de civil, ya son juzgados de civil, son fusilados de civil, no con uniforme. Lo único que pidió Tomás Mejía era ponerse abajo de su saco su banda de general, eso sí, la banda azul con vivos en oro, la azul celeste. Miramón no, Mejía sí, pide llevar ese distintivo de su grado, pero es una anécdota que cuento. Entonces imagínense si hubiera entrado Maximiliano, pues no, bueno. Y además sí estaba enfermo y también Mejía también tenía una especie de unas almorranas muy avanzadas, una cosa así que el pobrecito no había cómo calmarle el sufrimiento, pero bueno, por ejemplo, lo que tenía Maximiliano, sí le daban opazoides, le daban pastillitas para dormir, que de alguna manera pues era droga. Entonces, pues eso lo calmaba y lo dormía y se mantenía la mayor parte del tiempo dormido ahí en su celda de capuchinas. Pero bueno, doy lectura precisamente, hablando de estas cartas, de la carta de Maximiliano a don Mariano Rivapalacio, su defensor, fechada en la prisión de Capuchinas en Querétaro, el 18 de junio de 1867, un día antes a que lo maten. Y dice así: prisión de Capuchinas, Querétaro, 18 de junio de 1867. Mi querido Rivapalacio, la perseverancia y energía con que he sabido que habéis defendido mi causa en San Luis Potosí y las penas que para ello habéis tomado, a pesar de vuestros años y estado delicado de vuestra salud, exigen os muestre mi sincera gratitud por un servicio tan generoso y noble, el que queda profundamente grabado en mi corazón. Siento no poderos hacer esta manifestación de palabra, de recomendaros de la misma manera, así como lo hago por escrito, que no me olvidéis en vuestras oraciones. Vuestro afectísimo Maximiliano. Y está la rúbrica en la carta. Estoy paleografiando directamente del manuscrito, por si me trabo un poquito. Entonces, le agradece el 18 de junio y ellos van a ser ejecutados a las 7:05 de la mañana del 19. Y hay otra carta, porque miren, aquí hay una cosa muy interesante. Esta está en francés, pero en esta carta Maximiliano le encomienda a sus papás, una vez que se entera, con fecha después, porque lo hacen sufrir, y le dicen que Carlota murió, que se murió, y eso fue mentira, porque Maximiliano muere en 1867, sí, 67, y Carlota va a morir en 1927. El 19 de enero de 1927 muere la emperatriz Carlota allá en Bélgica. Y de alguna manera a él le dicen pues, que se murió, pero en la carta primera que voy a leer del francés, dice que le encomienda a Madame Miramón. ¿Por qué o como él dice, en el agradecimiento de los servicios prestados de su esposo hacia el emperador, algo pasa, porque no hace lo mismo con Mejía? Y sabemos que el general Tomás Mejía, después de muerto y mandado embalsamar por Mariano Escobedo, le pide el embalsamamiento a su segundo al mando de su Estado Mayor,
que era el general médico cirujano Ignacio Rivadeneira. Él es el que hace el embalsamamiento de Tomás Mejía. Se lo entregan a la esposa, pero la esposa lo tiene sentado 3 meses ahí en su casa, en el comedor, y existe la fotografía. Cuando Juárez se entera, Juárez paga el entierro ahí en el Panteón de San Fernando, que el último que va a ser enterrado en San Fernando, aquí en lo que es San Cosme, no San Fernando Tlalpan, sino en San Cosme, ahí en ese panteón histórico. Ya no se podía enterrar a nadie, el único al que estaban esperando, por decirlo así, era Juárez. Y luego allí estaba Miramón, estaba Tomás Mejía, que sigue estando, estaba Juárez, que sigue estando, pero cuando Concepción Lombardo, la esposa de Miramón, se entera de que está su esposo, el general Miramón, casi junto, enfrentito al mausoleo, porque es un gran mausoleo, es una gran tumba, una gran escultura muy bella de la tumba de Juárez, pues decían que los gritos se oían 2 cuadras a la redonda, y pues lo exhuman. Obviamente fue embalsamado de manera privada. ¿Quién lo pagó? ¿Cómo se pagó? Eso se desconoce, porque Concepción no estaba en México. Entonces, cuando ella llega, hace exhumar a su esposo. El cuerpo está impecable, solamente que por leyes sanitarias vigentes, tanto en Europa como en México, había, siempre que se exhuma a alguien y está embalsamado, está entero, hay que cambiarlo de ataúd, no lo puedes dejar en el mismo. Entonces, a la hora que lo cambian de ataúd, dicen las crónicas, dice las cartas de Concha Lombardo, que se le cayó un pie con todo y zapato. ¿Cuál fue? Si el izquierdo o el derecho no nos interesa, pero se le cayó un pie. A la hora de colocarlo en el nuevo ataúd y trasladarlo a la Catedral de Puebla, Miramón está allá en la Catedral de Puebla. Obviamente sabemos que para el embalsamamiento, cuando se comunican con Concha, le dicen que qué es lo que quieren de él, y bueno, le dicen que ella dice que lo que más amó que fue su corazón. Y también deja dicho ella que, ella quedó enterrada en Padua, Italia. Allá está Concha Lombardo, y a los pies de su tumba está, o sea, dentro de la caja, está la urna con el corazón de Miramón. Y también pidió que a su muerte le sacaran el corazón y fuera introducido en el nicho donde está en Puebla, porque se trasladó todo. Entonces, y después se puso ahí en Puebla. Concha obviamente le sobrevive algunos años más a Miramón, pero ¿por qué le da esta encomienda Maximiliano a sus papás cuando se entera que Carlota ha muerto, que no era verdad? Y pide que no se olviden de Madame Miramón. Y hasta que ella muere, por parte del gobierno de Austria, o del reinado de Austria, porque sigue Francisco José muchos años más, prácticamente del imperio austriaco, la señora de Miramón recibió mensualmente una muy buena dote, que aunque vivía en Italia, podía vivir sin necesidad alguna. ¿Por qué no lo hace con Mejía? ¿Quién sabe? La crónica narra que cuando ya está puesto en el paredón, ahí en las campanas, Mejía, el puesto central era para Maximiliano y el lateral era para Miramón. Ya están puestos Mejía y Miramón, y de alguna manera están los dos aquí, y viene Maximiliano al final. Y algo pasó, repito, porque aunque Mejía había pasado un trauma, no trauma, una impresión muy, muy fuerte, que su esposa se había acercado al carruaje y le enseña al niño recién nacido, se quiere agarrar de la rueda de la carreta donde llevaban conduciendo de Capuchinas, del convento de Capuchinas, que está en el centro de Querétaro, hacia las campanas, que está un poquito retirado. Se agarra de uno de los rayos de la rueda de la carreta, y pues no se iba a parar ni lo iba a poder detener, ella cargando al crío, y se caen,
se enlodan, estaba húmedo, había llovido la noche anterior, y tanto el niño como ella sangrando de la frente. Bueno, total, pero le alcanza a enseñar al bebé, y se dice que nada más lo único que hizo fue Mejías voltearlo a ver, se le salieron las lágrimas y siguió viendo para adelante, y después oyó los gritos de que se cayó la señora. Entonces él llega ya muy consternado al Cerro de las Campanas. Llega Maximiliano detrás de él, le da un abrazo de despedida y le dice Maximiliano en son de broma, pero ¿cómo le contesta Mejía? Le dice: nos van a fusilar, general. Dice: así es, su majestad. Dice: ¿duele? Y le contesta Mejía: no sé, es la primera vez que me fusilan. Se dan un abrazo y sigue, y ya después es cuando le cede el lugar de honor al central, a Miramón, que los mejores tiradores, porque fueron pelotones de 5 o 6 tiradores, los mejores tiradores estaban al centro para Maximiliano. Por eso a Miramón no le dan tiro de gracia, porque muere inmediatamente. Le tienen que dar tiro de gracia a Mejía y le tienen que dar tiro de gracia en el corazón, porque pidió en el corazón, a Maximiliano. Y quien se ufana de ellos, y sí aparece en la foto, que toman primero todos charrapastrosos los Francois Albert, era el fotógrafo del Imperio, se acordó que no se iba a fotografiar en el momento de la descarga, ni después. Todas las fotos que ustedes vean es fotomontaje de los periódicos de la época. Ya para después, precisamente que cae en la foto de donde está el pelotón, repito, todos primero con un uniforme muy humilde, y después ya están muy bien vestiditos, porque hubo 2 fotografías del pelotón de fusilamiento, antes y después. Ahí aparece el segundo después del capitán al mando, que era Montemayor o Sotomayor, no recuerdo bien, el que da las órdenes de ejecución. El soldado que sigue es Aureliano Blanquet, que él se ufanaba que le había dado el tiro de gracia al emperador, y sí fue cierto, le da el tiro en el corazón, no en la cara, y mucho menos, porque por eso les dio monedas de 20 pesos oro de aquellos maximilianos que pues prácticamente podían vivir muchísimo, muy bien en un mes, comer muy bien, porque eran 20 pesos oro cuando el oro realmente valía. Y esas monedas que él les reparte a los soldados, que les dice: en la cara no, abajo, donde quieran, en sí, hay uno muy cerca ya en la parte pública, le dan ahí un balazo también a Maximiliano. Bueno, pues Aureliano Blanquet, que fue el general segundo al mando de Victoriano Huerta para hacer todas las porquerías que hicieron con Madero y Pino Suárez, bueno, y también hicieron sus cosas, que hasta lo regresaron a Cuba, a Sterling, al embajador de Cuba en México, que le ofrece, le pide a Huerta que no mate que no lleve a la ejecución, que no los tenga presos a lo que es Madero y Pino Suárez, y sin embargo, bueno, pues es el que le toca consolar a Sara Pérez, la esposa de Madero. Pero bueno, ese Aureliano Blanquet, hablan de los 2 chacales, bueno, pues es Blanquet y Huerta. Bueno, pues Blanquet, jovencito, es el que le da el tiro de gracia, siendo de tropa, al emperador Maximiliano. Y doy lectura a esta carta, y después hay una confirmación por esto. Dice: carta desde la prisión de Capuchinas de Querétaro, fechada el 31 de mayo y el 15 de junio de 1867. Es la ratificación, 4 días antes del fusilamiento, enviada por Maximiliano de Habsburgo, probablemente a la archiduquesa su madre, Sofía de Habsburgo. Y bueno, estos están con el sello, con documento que aparecen en los documentos de Concepción Lombardo. Y está en francés.
y dice así: Querétaro, 31 de mayo de 1867. No previendo los acontecimientos en la posición en la que me encuentro actualmente, emito esta carta para constatar que deseo profundamente que en el caso del general Miramón y yo suframos la muerte, se encargue mi mujer, la emperatriz Carlota, de Madame de Miramón y de sus hijos, para constatar, en ese caso, al general mi gratitud por su fidelidad mientras que él estuvo a mi lado, así como la amistad que de todo corazón le profeso. Maximiliano. Y tiempo después dice aquí, en otra carta, como un telegrama muy pequeño, dice: si se confirma la triste noticia de la muerte de mi mujer, rezo para que mis padres tengan la bondad de cumplir el encargo que os he pedido en esta carta. Maximiliano, junio 15 de 1867. Entonces, una es la del 31 de mayo, que da la instrucción que se hagan cargo de Madame Miramón, y después cuando confirma él y les vuelve a decir, entonces ya no había quien, a sus papás, en este caso a la archiduquesa Sofía, su mamá, que se haga cargo de. Repito, algo hubo con la cuestión de con el general Mejía, porque no da la misma instrucción y su viuda realmente se la pasa muy mal. Entonces, pues bueno, les iré leyendo más adelante cartas muy, muy interesantes de el archivo del general Porfirio Díaz, cuando el Congreso asume y acepta la renuncia del general Díaz en mayo de 1911, cómo contestan, y después repito lo de siempre, ¿no? En la educación, como un profesor solicita la intervención del señor presidente Díaz para resolver algo que el secretario de Fomento y Educación, en este caso era Justo Sierra, no lo recibe. Algo que no dista de hoy en día en la SEP. Pero en fin, amigos, amigas, gracias por el favor de su atención. Su amigo Ricardo Trillanes se despide. Nos vemos hasta la próxima.